Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que me estén sintonizando. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Soy Yoli Priego y bueno, les recuerdo mis redes sociales. En Facebook, mi perfil personal, psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López, mi página Psicología Aplicada a la Vida, donde transmitimos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, el programa Psicología en tu día a día. Y bueno, Radio Radial, donde también me pueden sintonizar los lunes a las 6 de la tarde. En TikTok, Sig Priego, en Instagram, sig.yoli-priego, en YouTube, Lucrecia Yolanda Priego López, y por supuesto, en Universidad Sindeu, el espacio de lo posible, la universidad que no solo prepara profesionales, sino que te impulsa para el futuro. Y mi WhatsApp escrito con +52 para quienes nos escuchan en el extranjero, 9932 80 16 76. Y bueno, en este espacio estamos desarrollando habilidades gerenciales. Y fíjense bien, es que hablar de ser gerente, de tener una empresa, de tener un lugar, bueno, a veces la gente dice es que es difícil y sí, claro, puede ser bastante complejo, pero si nosotros desarrollamos las habilidades, entonces las cosas cambian, ¿verdad? Por supuesto, es maravilloso poder decir quiero estar en una organización donde yo tenga un puesto gerencial, pero a su vez en el puesto gerencial nosotros también tenemos responsabilidades y obligaciones. Todas las organizaciones tienen principios y estos principios son pues las reglas, las normas, los códigos de conducta que nos dicen o nos indican qué está permitido y qué no. Son directrices que guían pues la estructura de la coordinación y el funcionamiento de una empresa. ¿Para qué? Pues para alcanzar sus objetivos de manera eficiente, coherente, eficaz. Obviamente, de los principios organizacionales depende mucho el hecho de que la empresa u organización pues tenga éxito. Si no hay una estructura gerencial, pues, ¿qué creen? A veces las cosas no funcionan adecuadamente y aquí es donde tenemos que trabajar para desarrollar las habilidades y llevar al éxito nuestra organización. Los principios organizacionales, pues les decía, son un conjunto de normas y pautas que permiten que una organización utilice pues todos sus recursos de manera ordenada, eficiente, asegurando pues que todos los esfuerzos se dirijan hacia los objetivos comunes y que los empleados trabajen de forma coordinada y eficiente. Vamos a decir que actúan como si fuera la brújula interna de la empresa y a su vez a través de estas definen su identidad, su cultura, sus valores, la forma de actuar en la práctica diaria y también la forma en que se ponen la camiseta sus empleados, pero también el capital humano, porque recordemos que podemos decidir ser solo empleados y hacer lo básico, pero también podemos prepararnos y hacer más y mejores cosas para ser capital potencial humano. Vamos a decir que tienen diversos principios y hoy vamos a destacar algunos entre los cuales se encuentra la orientación a objetivos. Todas las actividades de una empresa deben de alinearse hacia un objetivo común. Hicimos una pequeña pausa porque teníamos mucho ruido afuera. Y bueno, es que estamos grabando desde la hermosa ciudad de Guayaquil, en Ecuador.
Y bueno, hay muchísimo movimiento. Y bueno, les decía que las actividades de una empresa deben de alinearse a un objetivo común. Esto hace que podamos coordinar las cosas y evitemos metas contradictorias entre, por ejemplo, los diferentes departamentos. También podemos decir que uno de los principios es la especialización. Cada trabajador se debe de enfocar en tareas específicas según sus habilidades, aumentando la productividad y eficiencia. Y en base a esto, pues también recibir capacitación y preparación. Debe de haber una jerarquía. Esto pues establece un centro de autoridad y a su vez una cadena de mando que facilita la comunicación y el control de las tareas. Debe de haber también responsabilidad y unidad de mando. Cada empleado debe de tener claras sus responsabilidades y un solo superior que supervise su trabajo. Debe de saber exactamente a quién le tiene que rendir cuentas y cuáles son sus funciones de manera clara. También otro punto importante es la difusión de la información, la comunicación clara de roles, de obligaciones, de procesos. Y esto asegura que todos conozcan su margen de acción y que la información fluya de manera adecuada, evitando malos entendidos. Debe de haber un tramo de control y esto determina pues el número de subordinados que un supervisor puede manejar eficazmente. Quiero comentarles que aquí, pues obviamente utilizamos palabras como la de subordinados con fines educativos y para, pues, enmarcar que hay una jerarquía y que hay una persona que tiene un rol y otra tiene el de supervisión. Nunca es para denigrar la dignidad de nadie. Todo lo que usamos aquí son frases que nos permiten identificar y aprender. Mucho cuidado con eso porque aquí amamos y respetamos a todos los seres humanos. En relación con los valores organizacionales, podemos decir que los principios de vida derivan de estos valores. Son las creencias fundamentales que guían la conducta de una empresa. Mientras los valores respondan a la pregunta ¿cómo nos comportamos? Los principios traducen esos valores en acciones concretas y decisiones operativas, asegurando que la filosofía de la empresa pues se refleje en la práctica diaria. Aplicar correctamente los principios organizacionales nos permite tener diferentes beneficios, como por ejemplo, coordinar esfuerzos hacia metas comunes. Recordemos que si a la empresa donde nosotros laboramos le va bien, pues nos va bien a nosotros también como parte de la misma. Mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos es importantísimo. Cada vez que nosotros vamos mejorando, pues obviamente hay mejores resultados. Establecer jerarquías y flujos de comunicación claros. Si bien sabemos que la comunicación es una de las columnas que sostienen los procesos, tenemos que hacerlo de manera clara y por las vías correctas. En resumen, los principios organizacionales son esenciales para que cualquier empresa o institución funcione de manera ordenada, eficiente y coherente, sirviendo como base pues para la toma de decisiones, la gestión de recursos y la construcción de una cultura sólida. Vamos a hablar de los puntos claves de las habilidades gerenciales. Bueno, estas ayudan a utilizar los recursos de manera ordenada y coherente. Recordemos que no se trata de gastar los recursos simplemente porque están ahí. Entre más y mejor los utilicemos, pues obviamente va a haber mejores resultados. También promueven la coordinación y el enfoque de objetivos comunes. Cuando nos ponemos la camiseta y luchamos todos hacia el mismo punto, hacia el mismo objetivo, pues es más fácil lograrlos. El incluir jerarquía es hablar de responsabilidad, de unidad de mando, de cumplir cada uno con las funciones que le corresponden. Esto no es para denigrar a las personas, sino para tener una estructura y saber quién tiene qué tipo de responsabilidad, cuáles son también sus
funciones. Los principios de la organización son un conjunto de reglas y directrices fundamentales que nos sirven como guía para diseñar la estructura de una empresa y gestionar sus operaciones de una forma ordenada, lógica, pero sobre todo eficaz y eficiente. Estos principios aseguran que la empresa use todos sus recursos de la mejor manera para alcanzar sus metas. Además, ayudan a los empleados a trabajar de forma coordinada, eficiente, siguiendo la filosofía de la empresa. Todos estos permiten que los esfuerzos se dirijan hacia el mismo objetivo, lo que refuerza la directriz con la que estos van y mejora la eficiencia y la efectividad no solamente del alcance de los objetivos, sino de la organización en general. Y bueno, vamos a ir hablando de los principios de una organización ya describiéndolos de manera clara. El objetivo es, vamos a decirlo así, destacando que todas las actividades y tareas de una organización deben de girar en función de un objetivo común, el cual establece pues el propósito que impulsa a la empresa. Sobre todo, el objetivo propuesto debe de ser general y debe de ser de todos para que la meta por alcanzar sea común para todos los departamentos de la organización. Nunca debe de haber fricción entre departamentos. Sí, si esto sucede, tendríamos un objetivo que no se puede correr en todos los departamentos o correríamos el riesgo de que un departamento establezca sus propias metas que se pueden anteponer a las de los otros departamentos, las cuales podrían resultar contradictorias y afectar el buen desempeño de la organización. Nunca los objetivos de los departamentos deben de contraponerse, sino deben de fluir en la misma sintonía y hacia el mismo objetivo. La especialización de los trabajadores es importante. Cada una de las personas debe desempeñar una labor específica. Esto aprovechando sus habilidades, la ventaja que tiene y pues todas estas predisposiciones de conocimiento que posee cada empleado. Lo importante es aprovechar el potencial de cada uno. Este proceso ayuda a aumentar la productividad de la empresa, pero también a crear una carrera adecuada para cada empleado. Como resultado, si cada persona realiza una tarea específica, las personas van desarrollando destrezas y habilidades que le permiten maximizar su rendimiento y esfuerzo. También debe de haber una jerarquía y decimos que pues naturalmente la jerarquía consiste en establecer un centro de autoridad donde surge el proceso, por ejemplo, de comunicación sobre las disposiciones generales que se deben seguir para la consecución de los objetivos. En efecto, tener una cadena de mando permite lograr un mejor control tanto de las tareas que se tienen que realizar como de los resultados obtenidos. Permite que los principios de autoridad y de responsabilidad se manejen de manera adecuada. O sea, que cuando jerárquicamente cada uno cumple sus funciones, también asume sus propias responsabilidades. Y hablando de responsabilidad, sin duda, pues debe de existir una correlación entre autoridad y responsabilidad, porque muchas veces para cumplir con ciertas responsabilidades se requiere tener cierto grado de autoridad. Además, la responsabilidad depende de la posición y el rol que desempeñe cada persona dentro de la empresa. Por supuesto, dentro de una organización se puede delegar autoridad a otras personas, claro que sí, pero no se puede delegar responsabilidades, porque una vez asignada una tarea a un empleado, éste tiene la responsabilidad que implica al realizarlo. El tener una unidad de mando, bueno, digamos, podemos decir que generalmente cuando una organización establece una unidad de mando, perdón, y cada función debe de asignarse a un solo jefe, dado que si no se asigna de forma correcta las funciones, no se puede posteriormente deducir responsabilidades. El que haya una unidad de mando no tiene que ver con el hecho de que una persona valga más que la otra, sino simplemente con sus funciones y sus responsabilidades. Hablando de difusión, bueno, podemos decir desde luego que esta es una
de las situaciones más importantes, porque al realizar una correcta difusión de las obligaciones y responsabilidades, sabemos cuáles le corresponden a cada puesto y esto nos permite maximizar las ventajas y el uso de recursos de la empresa que corresponden a cada uno de los puestos. En el proceso de difusión, pues participan todos los miembros de la organización, empezando por los altos mandos y hacia los más bajos de autoridad. Es recomendable que el proceso de difusión se realice de forma escrita con un respectivo protocolo porque esto facilita tanto la verificación como el control de los procedimientos y las actividades y cada una de las personas tiene en claro cuál es la responsabilidad y las actividades que le corresponden. Evidentemente, en el principio de extensión de control, este nos permite pues limitar el número de subordinados o de personas que dependen de un puesto de mando y también pues a qué jefe específico o a qué área tienen que reportar sus avances, actividades, pero también consultar en el caso de alguna toma de decisiones. Lo recomendable es que un jefe o supervisor tenga a cargo como máximo 5 empleados para que pueda dar un control eficiente a las tareas. Hablar de coordinación también de cualquier manera se establece con el propósito de lograr mantener un equilibrio dentro de la organización. El equilibrio resulta necesario para que todos los departamentos funcionen adecuadamente y pues llevar al éxito a la empresa a través del alcance de sus objetivos. Hay que dar continuidad en todas las organizaciones y también se debe pensar en la permanencia de la empresa en largo plazo, no nada más las metas a tiempo corto. Se debe de considerar que se debe de mantener estable a lo largo del tiempo, pero se debe de ir ajustando también a las condiciones y a los cambios del entorno si es necesario. Por ello, es recomendable que los procesos puedan quedar documentados para que se logre continuidad, aunque pues se cambien las personas de la organización que ejecutan las tareas. Recordemos que hay que llevar un registro siempre, un registro que permita a cualquier persona poder acceder a la información y dar continuidad. Porque en ocasiones, pues las personas que estamos podemos también ser cambiantes y podemos ir a otros lugares y que estos cambios no afecten a la organización. Cuando nosotros establecemos una estructura organizacional, también debemos de tener cierta flexibilidad y considerar pues que todo cambia para una empresa, los tiempos cambian, los métodos de producción, las mismas personas cambiamos y también pues los métodos de comercialización, el mercado, entre otras cosas. Por lo tanto, la empresa debe estar sujeta a cambios y a realizar ajustes necesarios cuando pues así se requieran. Como consecuencia, una organización siempre estará afectada por los cambios. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta y por ello tiene que ser dinámica y ser suficientemente flexible para no afectar su desempeño. En cuestión de eficiencia, pues ciertamente toda empresa debe de tener como meta lograr la máxima producción con los costos más bajos posibles. Esto acerca más a la garantía de éxito. Esto puede lograrse coordinando adecuadamente todos los esfuerzos, pero también es necesario que los empleados se encuentren a gusto dentro de la empresa, puesto que esto favorece el aumento de la productividad de trabajo. Igualmente, hablar de proceso de comunicación se debe de dar de manera fluida y constante, o sea, debe de circular a todos los niveles y en ambos sentidos, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Deben de comunicarse en ambas direcciones las políticas de la empresa, las quejas, las sugerencias de los clientes, los programas empresariales y cualquier tipo de información que es necesario que todos conozcan. Podemos concluir indicando que los principios de la organización son parte importante para cualquier empresa, dado que proporciona los lineamientos o las pautas de acción para que logren su desempeño eficiente
con la coordinación adecuada de esfuerzos y actividades. Además, se logra reducir o eliminar por completo la duplicidad de esfuerzos al asignar y determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados. Hay diversos tipos de clasificación de los principios organizacionales. Recordemos que estos son directrices fundamentales que guían la estructura y gestión de una organización, asegurando la eficiencia y alineación hacia los objetivos comunes. Ya dijimos que los principios organizacionales son el conjunto de reglas y directrices que sirven pues como base y de manera ordenada para llevar a cabo pues todas las situaciones que la empresa necesita. Y bueno, estos principios ayudan a que todos los miembros de la organización trabajen de forma coordinada hacia los objetivos comunes, mejorando la efectividad y eficiencia de la empresa. Bueno. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo a su importancia? Y bueno, cuando hay una dirección clara, podemos proporcionar un marco que guía las decisiones y acciones dentro de la organización, asegurando que todos los esfuerzos estén alineados hacia los objetivos estratégicos. La clasificación por eficiencia operativa nos permite facilitar la asignación adecuada de recursos y la especialización de tareas, lo que aumenta la productividad y reduce los costos. La clasificación de cultura organizacional ayuda a establecer y mantener pues una cultura organizacional sólida, lo que puede atraer y retener talento y también clientes. La clasificación de mejora de la comunicación define claramente los flujos de trabajo y los canales de comunicación, lo que minimiza la confusión y mejora la colaboración en equipo. Recordemos que en comunicación debe de ser en tiempo y forma adecuada. Los tipos de principios organizacionales son, por ejemplo, los que podemos destacar que incluyen el objetivo. ¿Cuáles son los que incluyen? Bueno, todas las actividades que deben de ser orientadas hacia el objetivo común y el principio de la organización. La clasificación por especialización significa que los empleados pues deben de capacitarse y especializarse en las tareas específicas de su desempeño para maximizar su rendimiento y eficiencia. La de jerarquía establece una cadena de mando clara que facilita la comunicación y el control dentro de la organización. La de responsabilidad nos permite diseñar una correlación entre la autoridad y la responsabilidad, asegurando que cada persona tenga claro su rol, pero también sus deberes. La división por trabajo es asignar las tareas específicas a diversas personas o grupos según sus habilidades, sus competencias, el rol que desempeñen y el puesto que tienen. Estos principios son esenciales para el funcionamiento efectivo de cualquier organización, ya que proporcionan un marco que permite la coordinación y el control de las actividades, asegurando que se logran los objetivos establecidos. Al comprender y aplicar estos principios, todas las organizaciones pueden mejorar su eficiencia y también se pueden adaptar de manera más fácil a este entorno empresarial que hoy por hoy es cada vez más dinámico. Actualmente en psicología existen diversas teorías que tienen como finalidad aumentar nuestro bienestar emocional, así como nuestra propia motivación, para que llevemos a cabo nuestros objetivos vitales y podemos experimentar los beneficios que trae consigo nuestro propio desarrollo personal. Cuando nosotros estamos bien, estamos desempeñando cualquier tarea de manera adecuada. Entonces es importante siempre estar motivados para el trabajo, para la vida y para el desempeño de nuestras labores. Una de las teorías de la motivación humana que podemos nosotros utilizar dentro de las organizaciones, pues es la que propone el psicólogo Abraham Maslow, quien identificó cuáles son las principales necesidades de los seres humanos y las clasificó en categorías de acuerdo a un orden jerárquico de importancia
para la supervivencia y también para nuestra propia capacidad de motivación. En ocasiones nos ha pasado que llegamos a una empresa, estamos muy motivados, queremos trabajar, queremos estar ahí, pero de repente hay un estancamiento, algo no funciona y no entendemos por qué hacemos cosas y somos como que llamaradas de petate. Bueno, ahorita vamos a entender qué tiene que ver nuestra vida cotidiana con nuestro desempeño laboral. Bueno, el psicólogo humanista Maslow sugiere que pues las personas vamos logrando satisfacción a través de satisfacer nuestras propias necesidades. Y estas necesidades pues son las que van apareciendo a lo largo del camino de la vida, las cuales también podemos pretender satisfacer para sentirnos realizados. La teoría de la motivación humana de Maslow nos explica cómo nosotros al satisfacer necesidades básicas podemos llegar a la autorrealización. Y bueno, ahorita vamos a aprender un poquito más de esta teoría. Por ejemplo, les quiero decir que Abraham Maslow, allá más o menos por los años 1940, propone que las necesidades humanas están organizadas en una jerarquización o en una pirámide de 5 niveles. Para este psicólogo, las necesidades que tenemos los seres humanos pues nos impulsan para tener la fuerza de voluntad para superar todas las dificultades que se nos presentan en el día a día. Y también pues son ese motor que nos lleva a tener una carrera laboral que nos lleve a lo que llamamos autorrealización. Cuando hablamos de motivación, nos referimos pues a esas ganas, a esa batería, a ese empujón, a ese impulso que las personas sentimos para conseguir algún objetivo y satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo el de tener un mejor trabajo, un mejor salario o hacer una carrera laboral que nos lleve a la autorrealización. Es por esto que Abraham Maslow se dedicó a investigar cuáles son aquellas necesidades que las personas tenemos y pues que finalmente nos mueven o tienen injerencia en nosotros. Y ahí se basó para crear el modelo conocido como la pirámide de Maslow. Esta pirámide o este modelo consta de 5 niveles jerárquicos de los que vamos a aprender hoy por hoy. Y es que cuando nosotros tenemos una situación en casa o en nuestra vida, también merma nuestra motivación y nuestras situaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por un proceso de decepción, entonces puede ser que como no tenemos nuestras necesidades completamente satisfechas, estamos decepcionados y entonces nuestra eficiencia y eficacia puede verse afectada. Vamos a hablar de los niveles, cuáles son para poder ir entendiendo cómo estos pueden influir en nuestro desempeño laboral. Primero que todo, Abraham Maslow en el primer nivel hace una clasificación de las necesidades básicas o fisiológicas. O sea, esto hace referencia a las necesidades básicas para la supervivencia de las personas. Las necesidades fisiológicas como alimento, agua, refugio. Recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos hambre, pues también no estamos debidamente concentrados o no desempeñamos nuestra labor, perdón, de una mejor manera. O si estamos pensando en que me tengo que cambiar de casa, que no tengo dónde llegar, estas problemáticas pueden distraerme de mis funciones laborales. En el segundo nivel, Abraham Maslow pone las necesidades de seguridad. Esta se refiere a sentirnos seguros, a sentirnos protegidos, a sentirnos estables. Cuando nosotros tenemos alguna problemática en nuestra vida, bueno, eso se va a ver reflejado en nuestro desempeño y nuestra conducta. También Abraham Maslow ponía en tercer lugar las necesidades sociales. Esas necesidades de afiliación, de estas necesidades que todas las personas tenemos de pertenecer a un grupo, de sentirnos aceptados, de sentir amor, pertenencia hacia otras personas. Cuando una persona no encaja bien en su grupo laboral, esto puede verse reflejado en su conducta, pero también en sus resultados.
O por otra parte, en el cuarto lugar tenemos las necesidades de estima, de reconocimiento. Son todas aquellas que elevan nuestra autoestima, nos hacen sentir valorados y parte de los demás. Aquí podemos incluir el respeto porque Perdón, el respeto es no denigrar la dignidad del otro. Entonces, cuando nosotros somos dignificados en nuestra empresa, nos reconocen nuestra autoestima, automáticamente se ve impulsada. Por eso es importante que las empresas tengan un plan adecuado de reconocimiento. Y también, por último, podemos llegar a la autorrealización. Cuando nosotros satisfacemos los otros cuatro niveles, podemos lograr este nivel que es el más alto en la jerarquía de las necesidades para llegar a él. Y para esto necesitamos tener cubiertas y satisfechas al máximo todas las otras anteriores. Sin esto no hay una sensación de ser feliz en la vida. ¿Por qué? Porque aunque satisfagas muchas laborales, aunque tengas éxito laboral, si tienes necesidades de amor, si no tienes seguridad, si tienes baja autoestima, no te vas a sentir feliz. O sea, que esta última es alcanzar el potencial personal y el crecimiento en todas en las áreas de la vida, pero también en el laboral. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque sobre todo en una empresa pues somos grupos y formamos equipos y tenemos que estar todos en la misma sintonía. Y hablando de grupos y equipos, bueno, vamos a decir que un grupo de trabajo es un conjunto de personas que interactúan y comparten objetivos individuales, mientras que un equipo de trabajo es un grupo con habilidades complementarias que colaboran de manera interdependiente para alcanzar metas comunes, o sea, se ayudan unos a otros para alcanzar una meta común. Podemos ser un grupo de trabajo y dentro del grupo de trabajo tener diversos equipos. Vamos a definir de manera más clara. Un grupo de trabajo, pues es una colección de individuos que interactúan entre sí y comparten normas, pero sus objetivos pueden ser individuales y no necesariamente interdependientes. Cada individuo se centra en sus propias tareas y su rendimiento se mide pues de manera agregada, o sea, no es de manera colectiva como tal, sino sus resultados son individuales. Por su parte, un equipo de trabajo es un grupo más reducido de personas con habilidades que se complementan, están comprometidos con un propósito común y con las mismas metas de rendimiento. Los miembros trabajan de manera interdependiente, no de manera individual, y comparten la responsabilidad de los resultados. Podemos decir que un grupo, pues es el que pertenece a una organización y un equipo es el que pertenece a un departamento. En una estructura de una organización, pues un grupo, digamos que la organización de tareas pues suele ser rígidas con roles asignados y liderazgo centralizado. La comunicación es principalmente pues vertical y hay una colaboración, sí, pero bastante limitada porque solemos ser muchísimos más miembros en un grupo que en un equipo. En un equipo las tareas se distribuyen pues de manera un poco más flexible y los miembros pueden intercambiar funciones de acuerdo a sus necesidades. O sea, si un miembro del equipo no puede con cierta función, lo pueden ayudar los otros porque el interés pues es compartido. La comunicación es abierta, es horizontal, se fomenta la colaboración, la ayuda de unos a otros para lograr el objetivo común, pero también la toma de decisiones es compartida. Vamos a hablar de las características claves de un grupo de trabajo y de un equipo de trabajo para ir entendiendo mejor la diferenciación. Un grupo de trabajo tiene como características claves que sus objetivos son individuales o asignados por una organización. Es un grupo más grande de personas y hay independencia entre las funciones de sus miembros o pueden ser entre las funciones de diversos equipos que pertenecen a un mismo grupo.
La responsabilidad dentro de un grupo pues es individual sobre las tareas o en equipos. Em, los grupos de trabajo tienen menor cohesión y sentido de pertenencia porque al final de cuentas, pues son más personas y sus metas están individualizadas. Dentro de un equipo de trabajo podemos encontrar ciertas características claves, como por ejemplo los objetivos comunes o compartidos. Por eso es que si uno de los miembros no puede, hay mayor colaboración y eso crea mayor coerción entre las personas. Hay interdependencia entre miembros. Mi trabajo depende mucho de lo que haga el otro. Somos como que un sistema de engranaje que se va ensamblando unos con otros para que podamos funcionar. La responsabilidad compartida por resultados y la cohesión da cierta motivación y sentido de pertenencia, aprovechamiento de las fortalezas individuales para lograr metas colectivas. En función a las organizaciones, tanto los grupos como los equipos, pues son esenciales para la integración de los individuos y la transmisión, pues, digamos, de la cultura organizacional. Sin embargo, los equipos representan la unidad mínima productiva con roles diferenciados y metas claras, siendo fundamentales para la eficiencia y competitividad de la organización. Muchas empresas estructuran procesos y líneas de producción en torno a equipos de trabajo, asignando colectivamente tareas y fomentando la autonomía en la ejecución. Ventajas y desventajas de un grupo y de un equipo. Bueno, los grupos tienen la ventaja de la simplicidad en la gestión y la claridad de los roles individuales. La desventaja es que tienen menor colaboración y menor dependencia o dependencia limitada entre los miembros. Los equipos tienen la ventaja de mayor sinergia, mayor creatividad y eficiencia en la consecución de objetivos complejos. La desventaja es que pues requieren mayor coordinación y comunicación constante para evitar conflictos. En resumen, mientras que un grupo de trabajo se centra en la suma de esfuerzos individuales, un equipo de trabajo busca la colaboración activa y la interdependencia para alcanzar objetivos comunes y potenciar la cohesión y el rendimiento colectivo. Y bueno, perdón por lo pronto, sería todo por hoy en este video. Continuamos en el siguiente realizando el aprendizaje de las habilidades gerenciales.